¿Qué tal, mis hermanos? Soy el pastor Alex Cunillé de la Iglesia Areva aquí en Cancún y comencemos con la clase del día de hoy. Seminario La Gran Comisión, Introducción a la Carta a los Hebreos. Hace tiempo conocí a un hermano que me dijo que tenía una sobrina oriunda de un pueblo llamado Loma Bonito, Veracruz, o Loma Bonita, Veracruz, algo así. Él me platicaba que ni era Loma, ni que era bonita, ni estaba en Veracruz, sino en Oaxaca. Me acordé cuando decíamos que hay 3 reyes magos, cuando no son ni 3, ni son reyes, ni son magos. Ahora les comparto esto porque nuestras Biblias dice epístola de Pablo a los Hebreos. Podemos decir que no es ni epístola, ni es de Pablo, ni el texto dice que es a los Hebreos. Pero vayamos desde el principio, vayamos parte por parte. Ya hemos intentado hacer una distinción entre la epístola y la carta. Aunque ya hemos dicho que cuando se escriben en el Nuevo Testamento las cartas o las epístolas, no existe tal distinción, pero me parece a mí que conviene hacerla, y lo hemos dicho en algunas otras clases anteriores. El asunto es que aquí en esta materia, en esta carta, resulta que no comienza con los saludos tradicionales. No tiene los destinatarios, no tiene los remitentes, es decir, no tiene el nombre del escritor, no dice yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, no dice yo, fulanito, yo, menganito. Tampoco nos comparte de aquellos a quienes está dirigida. No dice el texto. El título de nuestras Biblias sí lo dice, pero el texto original no lo dice. No dice si es para los cunillés, si es para los cancunenses, para los chilangos. No es la única carta. En la primera carta de Juan es el mismo caso, sucede exactamente algo muy parecido. Aunque no hay esos datos, por el cuerpo de la carta, además, por el contenido, podemos darnos cuenta que sí está dirigida a una comunidad en particular, aunque no dice a quién está dirigida. Por el cuerpo, por el análisis que podemos hacer de las instrucciones, de las directrices, del mensaje que tiene adentro, podemos darnos cuenta que sí está dirigido a una comunidad muy en particular que tenía en mente el autor. Pero antes de sumergirnos en ese tema, les compartía que aunque le llamamos carta o epístola, no parece tener ese estilo. Muchos consideran que deberíamos leerla como una homilía, es decir, un sermón. A diferencia de las mayorías de las otras epístolas, excepto tal vez Romanos, no tiene la intención de abordar muchos temas. Es notable que el autor o la autora intenta desarrollar a lo largo del tema uno en particular. No va disparando para varios lugares, sino se enfoca en uno solo y justamente como lo haría un sermón. Dice un autor, les comparto estas palabras. En hebreo, vemos las sombras del pasado a la luz de la realidad de Cristo. Entendemos de qué manera Cristo es el cumplimiento del antiguo. Se nos explica cómo el orden material y temporal del Antiguo Testamento cede ante un nuevo orden espiritual y eterno, que es en realidad el orden que Dios tenía en mente desde el inicio. Y más aún, ya que el propósito principal del tabernáculo y sus ritos consistía en señalar un camino por el cual el hombre podría acercarse a Dios, Hebreos, al utilizar el simbolismo del Antiguo Testamento como un punto de referencia, nos expone con una claridad única el camino nuevo y vivo que Dios ha forjado por medio de su Hijo Jesús. Parece ser que el escrito fue destinado para la lectura. Si usted y yo leemos Hebreos, ya sé que ustedes me podrían decir, todas las cartas que fueron escritas por Pablo, los evangelios también fueron hechos para que pudieran decirse en público. Sí, estoy de acuerdo con eso, pero este tiene un carácter distinto. Es cierto que el estilo es elevado y muy solemne, pero también podemos ver que hay una intención de convencer al público, y un público en particular. No es solamente, no hay muchos temas y hay un tema en particular. Se ve que hay una comunidad que está dirigiéndose. Hay llamadas de atención, hay comentarios que se dicen tanto en singular como en plural, como cuando uno habla en voz alta. De hecho, la misma carta nos explica su intención. Si ustedes van a Hebreos capítulo 13, versículo 22, se los voy a leer, notarán que dice palabras de exhortación. Les leo. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues es escrito brevemente. En el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 15, le piden a Pablo y a Bernabé, cuando están en una sinagoga, que den palabras de exhortación al pueblo. Allí vemos un ejemplo de lo que significaba esta idea de palabras de exhortación. Es un sermón, una homilía. Es importante tratar de entender la naturaleza del texto, porque esto nos va a ayudar a interpretar mejor. No es lo mismo leer una composición artística, como en el caso de los salmos. Ahí hay licencia poética, ahí hay un uso literario que es distinto. Imagínense leer un texto como una cosmogonía, como es el Génesis, son cosas distintas.
Por no entender esto, algunos se confunden, no captan el mensaje extraordinario de Eclesiastés, o las enseñanzas que nos proporciona el libro de Job, o el mensaje encriptado de Apocalipsis. Sé que para algunos de nosotros, tal vez esto de estudiar el carácter de la carta, esto, el asunto de los autores, saber si fue Pablo, si no fue Pablo, si fue Juan, si no fue Juan, si fue Juan el anciano, si fue Juan el discípulo, si fue Juan el de Patmos, este asunto de los autores, los destinatarios, que si son los hebreos, que si son los gentiles, que qué clase de comunidad es, si son los efesios o no son los efesios, que si qué región de parte de Galacia, si es la norte, si es la sur. Yo sé que para muchas personas esto no es significativo, pero debo decirles que lo es. Esto no es una opinión o sentimiento mía, es un hecho. Se necesita comprender todos los elementos que tenemos para una mejor interpretación del texto sagrado. Ahora bien, ya dijimos que esto no es una epístola. En el término común o general de la palabra, no estaría mal llamarle epístola o carta, pero no es del todo correcto. Pero bueno, pasemos al segundo elemento que dijimos. Hemos dicho que la epístola, pues no es, tal vez el sermón, ¿no?, de Pablo, pero Pablo también no es algo correcto. Pasemos con ese segundo elemento y hagamos un análisis breve. Pablo como autor. Hoy hay prácticamente un consenso general de que Pablo no es el autor de la epístola. Pero por la misma carta sabemos que a la comunidad a la cual se dirigió esta carta o sermón lo conocía bien. Les leo Hebreos capítulo 13, versículos 18 al 19. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseamos conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo que hagáis así, para que yo sea restituido más pronto. Los destinatarios de la carta se nota por este pasaje y tal vez otros que sabían lo que estaba pasando el autor o la autora de la carta. Piden que oren por ellos. Piden que, algo muy específico que parece ser que ellos, los destinatarios, saben que están viviendo aquellos autor o autores o lo que está, el que sea que haya escrito, saben, lo conocen. Otro texto, Hebreos capítulo 13, versículo 23. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Es decir, conocen a Timoteo. Existe una probabilidad de que no sea el mismo Timoteo, pero existe una probabilidad mucha más alta de que sea el Timoteo que conocemos. El de primera, segunda de Timoteo, el compañero de Pablo, el compañero de misiones de Pablo, de Silas y otros más. Conoce a Timoteo y le promete a este autor o autora, promete ir a visitarlos. Está muy claro que para que estas personas que recibieron este mensaje sabían perfectamente quién lo escribió. El problema es que dentro de la carta no tenemos ninguna referencia, no sabemos quién escribió, nadie dijo yo Pablo, yo Alejandro, yo Pancho. No dice. Como ya hemos dicho, mucho tiempo se creyó que era Pablo el autor, pero déjenme les comparto algunas ideas por cuál no es posible esto, porque a lo mejor usted y yo leemos la carta a los hebreos y luego vemos que dice Timoteo y decimos si se parece mucho a Pablo, ¿por qué dicen que no es Pablo? Y mi Biblia dice carta o epístola de Pablo a los hebreos, ahí dice. Bueno, déjenme compartirles lo que los eruditos han encontrado y por qué han llegado a la conclusión de que no es Pablo el autor. Déjenme compartirles 10 cosas. 1. Pablo siempre se presenta en sus cartas. Usted vea las cartas que tenemos a nuestro alcance. Las que tenemos a nuestro alcance, Pablo siempre se presenta. Siempre ocupa la fórmula epistolar de la época, siempre. 2. Sigue el modelo epistolar de la época. No solamente no se presentó aquí, sino los saludos, el agradecimiento, poner los destinatarios, los saludos finales, etc. 3. En el capítulo 2 de la carta a los hebreos, deja muy claro que el que está escribiendo, ya sea hombre o sea mujer, aprendió de los apóstoles, es decir, es discípulo de los discípulos, es un discípulo de segunda generación, ya no es el discípulo de Cristo directamente, no lo conoció, es un discípulo de los apóstoles, contrario a lo que el apóstol Pablo se le ha pasado diciendo en sus cartas, sobre todo en Gálatas, que dice que recibió el mensaje directamente de Jesús. 4. La manera de enseñar es muy distinta. 5. El lenguaje no es de Pablo, según el autor de la carta. Según un autor, en la carta contienen 168 apax legomena, es decir, términos que no se repiten en todo el Nuevo Testamento, son palabras nuevas.
Pero comparadas con las cartas de Pablo, que sabemos que son paulinas, hay, según este autor, 292 palabras que no figuran en sus cartas. 6. La técnica de citar el Antiguo Testamento es distinta. 7. El pensamiento no es paulino. Por ponerles un ejemplo, su manera de introducir y concebir la escritura es diversa. No menciona a los autores humanos, cosa que Pablo sí hacía con frecuencia. Atribuye directamente a Dios o al Espíritu Santo cualquier palabra de la Escritura, mientras que Pablo lo hace solo con las pronunciadas en el texto por él. 8. El griego es más puro, como si fuese nativo, a diferencia de Pablo, que era fariseo de fariseos, y parece ser que lo que tenía en mente Pablo siempre era el arameo y el hebreo. 9. El énfasis doctrinal es distinto. 10. No hay un consenso general con los padres de la iglesia. Si usted y yo vemos a los padres de la iglesia, no se pusieron de acuerdo, como en otras cartas que la mayoría, sobre todo los más cercanos, sí reconocen que en las cartas que hemos estudiado, que Pablo es el autor, o que no es el autor, o que Juan es el autor, o que Pedro es el autor, o no. Déjenme les pongo algunos ejemplos de esto último que acabo de decir, de los padres de la iglesia. El primer registro que tenemos de la carta a los hebreos en la historia de la cristiandad está en la epístola de Clemente de Roma a los Corintios. Se puede notar que tomó muchas ideas de estas. Si usted lee esa carta, existe esa carta. Por ahí tengo atrás un libro de los mejores documentos de los padres de la iglesia. Y en esa carta, que yo sí he leído y le recomiendo que lean esas cartas, se puede notar que tomó muchas ideas de la carta a los hebreos. Parece ser que hasta la tenía ahí al lado, como que agarró muchas. No fue copy-paste, pero casi. Agarró las mismas ideas. Pero esta carta de Clemente de Roma a los Corintios no nos da ninguna indicación de quién es el autor. No dice es de Pablo, no dice si es de Bernabé, si es de quien sea. A finales del siglo II, Tertuliano le atribuyó la carta a Bernabé. Y no suena tan descabellada la idea. Yo no digo que así sea, que quede muy claro, Yo no digo que el pastor dijo, mi profesor dijo que Bernabé es el autor. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que no está muy loco la idea. Porque según el libro de los Hechos, Bernabé era un levita. Si usted va a Hechos capítulo 4, versículo 36, nos dice que Bernabé era levita. Y eso encaja con los conocimientos sacerdotales del autor de la carta. Independientemente de que esto sea verdad o no. Él decía que esta carta, es decir, Tertuliano, tiene mayor autoridad que la carta del pastor de Hermas. Clemente de Alejandría dijo que fue escrita por Pablo originalmente en hebreo. Esto es otra tesis. La carta a los hebreos, según Clemente de Alejandría, decía que fue originalmente escrita en hebreo. Lo mismo dicen del Evangelio de Mateo, que según algunos opinan, fue escrita originalmente en hebreo. Esta es la misma tesis, la misma teoría. Y él decía que Lucas, el médico amado, la tradujo al griego, y por eso el griego es muy avanzado. Orígenes, que es otro padre de la iglesia, escribe a mediados del siglo III y mantiene que las ideas de la carta son de Pablo, pero que el estilo griego hace que sea imposible que el apóstol sea el autor. Orígenes sí sabía hablar griego, Orígenes sabía hebreo, y él dice que con sus conocimientos esto no es de Pablo. Pablo no escribía así. Él propone que es un discípulo de Pablo indiscutiblemente. Él propone que puede haber sido Lucas o Clemente de Roma. Sin embargo, él mismo reconoce que solo Dios sabe quién escribió la epístola y se ha hecho famoso esa frase. El fragmento muratoriano, Irineo, Hipólito y Gallo de Roma no consideraban a Pablo como el autor. Ambrosiaster no incluía esta carta dentro de las cartas paulinas. Para él era anónima. Eusebio consideraba a Pablo como el autor, aunque reconocía que la iglesia occidental de su época, cuando hablamos de la iglesia occidental y la iglesia oriental, nos referimos a la iglesia occidental, a la iglesia de Roma. Rechazaba la idea que fuese paulina Eusebio. La iglesia en Occidente, es decir, esta iglesia romana, tardó mucho en reconocer la autoridad de la carta, hasta el siglo V, que entre Agustín y Jerónimo y algunos otros lograron colocar, al igual que la iglesia de Oriente, la idea de que Pablo fue el autor. Así quedó mucho tiempo sin cuestionamiento, hasta la Reforma. Hubo algunos en el medio, tal vez como Tomás de Aquino, que insistían que Lucas tradujo la carta del hebreo a un griego elegante. Pero déjeme, le voy a la Reforma. Erasmo de Róterdam decía que no era una carta de Pablo,
pero que era un asunto intrascendente, a él no le importaba, él decía, no importa, ni de quién sea, está en la Biblia, él era de esos, por lo que le dejaba este asunto a la iglesia, la iglesia que determine, yo me suscribo a eso. A Lutero se le ocurrió por primera vez la idea genial de que tal vez era Apolos. Según él, el escrito tiene un aire de cultura alejandrina que encajaría perfectamente con la elocuencia de Apolos y sus raíces alejandrinas. La referencia que pone Lutero es Hechos capítulo 18, versículo 24. Calvino estaba en común de acuerdo de que Pablo no era el autor. Se basaba él en el segundo capítulo de Hebreos, diciendo que no era posible que el apóstol dijera que aprendió a los pies de otros apóstoles, cuando él mismo era un apóstol. Él sugirió que era Lucas, o probablemente Clemente de Roma escribió en la carta. Como han visto, hay muchas suposiciones y hay más cosas. Hay quien han dicho que es Priscila, Silas, Silvano, Epafras, Felipe, Pedro, Juan Marcos, y la lista sigue y sigue. Otros han dicho que era un cristiano que no está en el Nuevo Testamento, o sea, un hombre que no tenemos en el Nuevo Testamento, y por eso no se hizo necesario poner el nombre ahí, es decir, alguien desconocido. Como nota adicional, el caso de Priscila también es interesante, así como el de Bernabé o el de Apolos. Porque Priscila junto con su esposo Aquila, ¿se acuerdan de ellos en el libro de los Hechos? Fueron maestros de la iglesia primitiva. De acuerdo con ese libro de los Hechos, enseñaron a Apolos. Además, al igual que Timoteo, también estuvieron mucho tiempo con Pablo. No solamente en el libro de los Hechos, también en el libro de Corintios y en el libro de Romanos nos dice que tuvo una iglesia en su casa. También, si ella es la autora, explicaría por qué en la carta hay ocasiones que se usa el nosotros y el yo, porque eso es lo que hace la carta. Y hemos dicho que tal vez es una evidencia de que eso es un sermón, así hacemos a veces en el sermón, así hablamos. No hablamos bien siempre, así hablamos, y a la hora de escribirlo, parece que alguien así lo escribió copiando el sermón, o la plática, o la clase, como le queramos decir. Pero también si es Priscila, pues si está junto con Aquila, esto embonaría bien con la idea del que son un matrimonio. También embonaría bien, ¿cómo se decirlo? Nos cae bien la idea en esta teoría de que la desaparición del nombre del autor o la autora en este caso se justificaría por la tendencia a discriminar a la mujer de aquella época. Ahora, como podemos ver, no hay para nada un consenso claro en la historia. El problema es que varios de los nombres sugeridos no tienen otros escritos para compararlos. ¿Cómo no tenemos otro de Priscila? No tenemos otro de Bernabé, no tenemos otros de otros. ¿Cómo los comparamos? Para saber, para dar validez que sí son, para que haya un punto de comparación. En el caso de Pablo es justamente lo contrario. Sí tenemos otros escritos de Pablo y se puede notar que él no es el autor. Lo que sabemos entonces es que Pablo no es el autor. Sabemos que fue un cristiano de segunda generación, es decir, un discípulo de los apóstoles. Sabemos que tenía mucho conocimiento de la Septuaginta y es muy hábil con el griego y con la retórica. Pasemos ahora con la tercera cuestión. Ya hemos dicho por qué no es una epístola en el sentido general de la palabra o técnico de la palabra. También ya hemos dicho que no fue Pablo. Ahora, esta idea de que fue escrita a los hebreos. ¿A quién fue dirigida la carta? Aunque nuestras Biblias dice que es para los hebreos, en realidad ese título no existía sino hasta finales del siglo II. Al parecer un escriba lo añadió. Les leo una nota de uno de mis autores favoritos, F.F. Bruce. Si el título a los hebreos es un rótulo editorial adjudicado a la obra para una referencia convenientemente y no una designación original, no deberíamos dejar influenciar demasiado por él en nuestro esfuerzo por establecer la identidad de los destinatarios. Esta debe ser establecida hasta donde sea posible sobre las bases de la evidencia interna. Así que hagamos ese intento de esta sugerencia que nos dice nuestro hermano Bruce. Al leer la carta, debido a todas las citas y trasfondo del Antiguo Testamento y el interés con el ritual levítico, podemos de primera instancia atribuir a los judíos como destinatarios. Pues sí, ¿cuál es la idea? ¿Que fueran los griegos? ¿Cuál es la idea de que fueran los gentiles o a otra comunidad distinta que los judíos? ¿Para qué no les interesaría todo este asunto, este trasfondo del Antiguo Testamento y menos los rituales levíticos? Si usted y yo estamos leyendo de pronto eso en nuestras Biblias y decimos, nos aburre, nos es pesado. Sin embargo, cabe la posibilidad
que algún gentil o varios pudieran estar letrados en el Antiguo Testamento y sus rituales. Algunos han dicho que quizás la carta no era para los hebreos, sino para los gentiles que se encontraban en peligro de ser apóstatas, gente que había venido y quería decirles y quería convencerles de que se vuelvan judíos. Como dice el autor, querían apartarlos del Dios vivo. El asunto es que el autor o la autora al parecer tiene una insistencia en que el antiguo pacto ha caducado. Esto probablemente no significaría nada para aquellos que no estuvieran viviendo en el antiguo pacto, pero sí lo tendría. Perdón, que no estuvieran viviendo para el antiguo pacto, sí, pero sí lo tendría para los judíos que sí estaban viviendo en ese ideal o en esas normas o en esas ceremonias. Déjeme lo explico de otra manera. Los gentiles convertidos, cuando pasaban del paganismo, ellos eran paganos, y luego pasaban al cristianismo, adoptaban el Antiguo Testamento. De hecho, era lo que había. Cuando no estaba forjado todavía el Nuevo Testamento. Las cartas que tenían del Nuevo Testamento, las que se iban escribiendo, no tenían todas, pero las poquitas que tenían estaban basadas en el Antiguo Testamento. Así que si tenían que abandonar la fe siendo gentil, al pasar al cristianismo, al regresar y abandonar la fe a ser apóstatas, probablemente también iban a dejar el Antiguo Testamento. Muchos comentaristas serios sugieren que además de ser judíos, eran muy específicos, no eran cualquier tipo de judío, era algo muy específico, como los esenios o la secta de Qumran. Este tipo de judaísmo no era conformista como la tradición rabínica, sino que practicaba muy seriamente todos los ritos ceremoniales, como los lavamientos descritos en la ley. En la carta podemos observar que se habla de ángeles, se habla de lavamientos, de Melquisedec, del viejo y nuevo pacto. Esto sugiere que los judíos eran disidentes semejantes a los grupos ya mencionados. Aunque es cierto que un copista añadió a los hebreos, tampoco debemos de estimarlo fácilmente, así como que no, ¿para qué? Es el escribano, no viene el original. Porque es un registro histórico. O sea, el que lo haya puesto ahí, sí es real eso. No es del original, pero alguien lo puso con una intención, y eso es un vestigio histórico, es una huella histórica que nos muestra la opinión de la época. No es palabra de Dios, pero sí es una huella que nos ha dejado la historia. Alguien pensaba que sí eran los hebreos. Lo bueno es que en este caso el mensaje de la carta funciona, no importa si es para los judíos o no, si es para los gentiles o no, funciona para ambos. Ya sea que alguien quiera regresar a su fe antigua basada en el viejo pacto, o alguien que quiera avanzar, vamos a ponerlo así, en una fe supuestamente superior adoptando las formas ceremoniales levíticas. En el caso de que los destinatarios son judíos, ahora viene otra pregunta. ¿Dónde estaban esos judíos? ¿A qué comunidad? ¿A Jerusalén? ¿A los de Alejandría, Roma, Qumran? Ya hemos dicho, esenios, ¿a dónde? Todos estos lugares tenían sentido. Otros han sugerido Samaria, Antioquía, Corintio, Chipre, Éfeso, Bitinia y Ponto. Pero hagamos una vez más caso a nuestro hermano F.F. Bruce, que sea la misma carta que nos da la pista. Lo único que tenemos es lo siguiente. Hebreos capítulo 13, versículo 24. Os saludan los que están en Italia. Es posible que escribieran desde Italia. Y los que estaban con el autor en Italia enviaran sus saludos. Pero parece más probable que escribieran los que estaban en Italia. Tal vez una referencia que les sirva, Hechos capítulo 18, versículo 2. Es decir, a la propia Roma. De modo que los ausentes de Italia envían sus saludos a Roma. Es decir, ¿cómo dice? Os saludan los que están en Italia. O sea, les mandamos saludos a los italianos, a los de Roma. Si es el caso, entonces Hebreo fue escrito a los cristianos judíos de Roma. Esta teoría encaja con Primera de Clemente, ya que Primera de Clemente escribió desde Roma y conocía el contenido de Hebreos. Su conocimiento de Hebreos, como ya hemos dicho, tiene sentido si la carta estaba dirigida a Roma. Además, si aceptamos la opinión casi universal de que Pablo no escribió Hebreos, es sugerente que Occidente no aceptaría la autoría paulina tan pronto como lo hizo Oriente, porque era para ellos y sabían que no era Pablo el autor. Si Hebreos fue escrita a los romanos, estos tendrían una memoria histórica más precisa que la Iglesia Oriental con respecto a quién es el autor o la autora. Otro autor de otro libro ha presentado un argumento de que la carta fue escrita a cristianos judíos en Jerusalén. Sostiene que lo que el autor o la autora, los hebreos, dice sobre el tabernáculo, en la carta se explica al templo de su época.
es decir, no se había destruido el templo. La carta fue escrita para persuadir a los cristianos judíos de que abandonaran la ciudad de Jerusalén, al igual que Rahab abandonó la ciudad de Jericó y se identificó con el pueblo de Dios. La referencia es Hebreos capítulo 11, versículos 31. Lo que sabemos por la carta es que los lectores habían experimentado la persecución en sus primeros días como creyentes. La referencia es Hebreos capítulo 10, versículos 32 al 34. Pero ellos aparentemente no habían sufrido martirio. Hebreos 12:4. Probablemente tuvieron la tentación de volver al judaísmo, quizá para evitar la persecución. Dado que el judaísmo era una religión legal bajo la ley romana, les permitía protegerse del pueblo imperial romano. Si Hebreos fue escrito para Roma, entonces fue compuesto antes de que Nerón arremetiera contra los cristianos, matando a muchos. Las palabras del autor sobre la fidelidad de Cristo prepararon a sus lectores para lo que iba a suceder. Sin embargo, la situación planteada aquí es una hipótesis que no podemos establecer con certeza. Sabemos lo que el autor escribió, pero no conocemos todos los detalles. Un comentarista nos dice que la estructura de la carta es un quiasmo. Un quiasmo es una estructura, se llama así, estructura cruzada. Es como un tipo sándwich, es decir, A, B, C, C, B, A. Eso es un quiasmo. Un quiasmo más sencillo sería A, B, B, A. Según él, la epístola quedaría de la siguiente manera. Del capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 18, es una parte escatológica, donde nos explica que Jesús es superior a los ángeles. La segunda parte es eclesiológica. Jesús es fiel y compasivo, es decir, del capítulo, nos quedamos, que sería el capítulo 3, hasta el capítulo 5, versículo 10. La parte del medio sería el sacrificio, el tema central, capítulo 5, versículo 11, hasta el capítulo 10, versículo 39. La parte que se repite sería la parte eclesiológica, que es la fe y la perseverancia de los santos, capítulo 11 hasta el capítulo 12, versículo 13. Y una vez, para cerrar, el tema escatológico, los frutos de la justicia, del capítulo 12, versículo 14, hasta el capítulo 13, versículo 19. Estamos de acuerdo, no, con esta estructura. Lo que sí es innegable es que Jesús es el tema central del libro. El libro no solo nos muestra a Cristo como superior a los ángeles, a los profetas y a aquellos que vinieron antes que él, sino también como Jesús en su humanidad. Expone lo que Dios quiere que todos los seres humanos seamos. Jesús es tanto el sumo sacerdote como el sacrificio perfecto y eterno. El autor y la autora nos demuestra que el Antiguo Testamento debe leerse a la luz de Cristo. Por tanto, uno no puede depender de los sacrificios del Antiguo Testamento para obtener el perdón de los pecados, porque tal actividad niega el sacrificio único de Jesucristo. Regresar al Antiguo Testamento sería retroceder en la historia de la salvación. Sería en efecto negar que Jesucristo ha venido. ¿Para qué serviría la cruz? ¿Para qué serviría su mensaje? Sería un rechazo flagrante de su sacrificio. Prácticamente hablando, entonces, un retorno al culto del Antiguo Testamento constituiría un rechazo a Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios, como el sacerdote melquisediano, así como diría, ¿no?, el autor o la autora. Diría que Moisés y David eran más grandes que Jesús, que los sacrificios de animales valdrían más que el sacrificio del mismo Cristo. Es importante tener en cuenta que la lectura de la carta a los Hebreos usa algo que se conoce como análisis de tipología o análisis tipológico. Esto significa que sucesos, personas o objetos del Antiguo Testamento son considerados por el autor o autora como sombras o prefiguras de Cristo. Pablo en Corintios usa ese mismo análisis, esa misma exégesis de la historia hebrea. Se los leo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca es Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, que no codiciemos cosas malas como ellas codiciaron. Pablo está diciendo aquí algo del Antiguo Testamento y usa a Moisés y dice que todas estas cosas sucedieron para nosotros como ejemplo. Esta palabrita ejemplo en el griego es tipos. Si usted va al griego va a decir tipos, que significa modelo o patrón. Dice Pablo, todo esto que sucedió, la nube, esto que sucedió que pasaron en el mar, esto que
que sucedió del alimento espiritual, esto de la roca, todo eso es Cristo, dice él. Son ejemplos, nos apuntaban, son tipos, son patrones, son modelos, son prefiguras de la figura más importante de la historia, Jesús. No es el único. En Juan, el Evangelio, capítulo 3, versículos 14 al 15, utiliza la misma idea. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este ejemplo del evangelista hace referencia a Números 21, versículos del 4 al 9. Lo que sucedió en aquella ocasión era una sombra o tipo de Cristo. Como podemos ver, estos tipos de Cristo tienen un carácter profético. No son retrospectivas, sino más bien podremos llamarle prospectivas. Déjeme de explicar esto. No es una mirada hacia atrás, sino hacia adelante. Es una mirada hacia Cristo. No se trata de detectar patrones o correspondencias, más bien se trata de entender el plan o el desarrollo del plan de Dios que fue marcada en toda la historia judía, en toda la escritura. Por tanto, los acontecimientos, las instituciones, las personas, lo que encontremos en el Antiguo Testamento tiene una relación tipológica. Y estos no son meros accidentes de la historia, sino son simplemente empleados por Dios como ilustraciones útiles. Esta forma de análisis que nos propone el libro de los Hebreos nos ayuda también a entender que el cumplimiento siempre es mayor que el tipo. Y no se trata de una negación del Antiguo Testamento, sino más bien se trata del cumplimiento de Cristo. Quiero dejar bien claro que no se trata de una interpretación alegórica en donde encontramos principios eternos y de ética y de fe, sino aquí más bien el autor o la autora del Antiguo Testamento como busca prototipos de Cristo y el Evangelio. Busca sombras temporales de la plenitud que se entienden a la luz del sol de justicia. Cristo es la clave hermenéutica para interpretar el Antiguo Testamento. Ahora bien, con respecto a la fecha de la escritura, como hemos podido notar, no es un asunto sencillo. Nos hacen falta muchos datos. La carta, ya hemos dicho anteriormente, que fue citada, escrita o copiada por Clemente de Roma. Así que podemos deducir que debió ser escrita, por obvias razones, por lo menos en el año 95, que es esta carta, o sea, es decir, para atrás. En ese año probablemente escribieron ambas y copió y agarró varias ideas, o para atrás. Pero también, debido al énfasis de ritos, ceremonias expuestas en la carta, podemos suponer que probablemente se escribió antes de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70. Podemos apreciarlo en Hebreos capítulo 10, versículos del 1 al 3. Ahí se nota que todavía, o parece ser que todavía, hacen sacrificios. Cuando las cartas se escribió, se los leo. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca pueden, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse. Por los que atributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año, se hace memoria de los pecados. Más adelante, en el mismo capítulo, versículo 11, se los leo. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas de los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Como podemos notar, es muy probable que el templo, con todo el sistema sacerdotal, esté funcionando en el momento que se está escribiendo esta carta. Ya hemos establecido entonces que debió haber sido por mucho antes del 95. Pero hay evidencia interna que es probable que se escribiera antes del 70, antes de la destrucción del templo. Y hay otro pequeño detalle que debemos considerar. El autor o la autora nos dice que han padecido por seguir a Cristo, es decir, los destinatarios han padecido, han sufrido, han pasado tribulaciones por seguir a Jesús. Les leo Hebreos capítulo 10, versículos 32 al 33. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculos, y por otra, llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. El pasaje dice que recuerden lo que pasó algún tiempo. Esto nos da un pequeño indicio que han pasado los suficientes años como para recordarles los sucesos del pasado. Otro texto que parece reforzar esta misma idea está en Hebreos capítulo 5, versículos 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. El autor o la autora le reclama su lentitud para crecer. Le está diciendo, oigan, ya deberían haber madurado. Ya deberíamos estar dándoles un ribeye, una rachera, un tomahawk, pero tenemos que darles biberón todavía, lechita. Este reclamo nos ayuda a entender que posiblemente ya llevaban algunos años en el Evangelio. Ya les habían intentado enseñar, pero no captaban, no maduraban.
Teniendo en cuenta estos datos, podemos suponer que fue antes del año 70, está claro, ¿no? Con un periodo de que haya pasado un periodo cuando se escribió, antes del 70 es como lo máximo, pero para atrás, pues les hace recordar, dice que ya pasó tiempo y demás. Entonces vamos a suponer que 10, 20 años. También debemos considerar que el cristianismo comenzó en el año 33 o 35, más o menos. Se necesitó tiempo para que los apóstoles enseñaran y que el evangelio fuese esparcido. Esto podría ubicar la carta en el año 50 para dar un espacio de 15 años entre el 50 y el 70. Teniendo en cuenta que posiblemente el primer documento paulino se escribió en el año 53 o 55 y que Pablo estuvo preso o prisionero en el año 61, es mi suposición, esto es mío, tomando en cuenta que la carta tiene un pensamiento paulino. Varios de los autores dicen que sí se parece, fue un discípulo de Pablo, su pensamiento es muy elevado, fue enseñado por los apóstoles, ahí mismo dice. Yo lo situaría, la fecharía en el año 65 o 67, más o menos por ahí. Como dato adicional, me parece muy relevante que tengan ustedes en mente que las citas del Antiguo Testamento que tomó el autor o la autora son de la versión griega llamada Septuaginta. Por eso y otras razones más, que no me da tiempo de explicar aquí, hay ciertas discrepancias con el Antiguo Testamento de nuestras versiones. Si usted va a la carta de los Hebreos y van a ver las citas del Antiguo Testamento y luego van para allá de regreso, van hacia el, ¿cómo se llama? El Antiguo Testamento de sus Biblias. Van a haber discrepancias, no van a ver igual, va a decir que se fumó, que tomó, porque copió mal. No es un autor del escribano, no es un error del escribano, es un asunto de versiones. El que escribe o la que escribe Hebreos considera que el Antiguo Testamento es totalmente la voz de Dios de principio hasta el fin. Y no me refiero cuando Dios habla o se manifiesta en una teofanía, eso sería bastante obvio, sino que cuando menciona algún personaje o a un salmista, cuando ellos se expresan, son tomados como palabra divina. Pues bien, mis hermanos, hasta aquí la cátedra del día de hoy. Nos vemos, si Dios nos da permiso, la siguiente semana. Dios le bendiga.